Es todo un tema, doctor, sobre las campañas negativas, hasta dónde la crítica política y el derecho que tiene el ciudadano a recibir información sobre ese sujeto que quiere ocupar un puesto, un cargo de elección popular, y hasta dónde, ya cuando entra la difamación, la mentira, la calumnia, por ejemplo. ¿Qué es lo sancionable? ¿Cuál es su posición sobre el tema? Es un asunto polémico. Ahora, si me pregunta mi opinión, miren, yo creo que se ha establecido un sistema de mucha sobreprotección a los políticos. Y la prohibición de campañas negativas es esto. Se crea una especie de honor del político para que no se hable de él. Y me parece que esto ha sido en el balance más negativo que positivo. Esto es, yo creo que los políticos tienen que ser sometidos a una crítica muy fuerte. Porque es precisamente un procedimiento en el cual se supone que se va a elegir aquel que debería mostrar mejores condiciones y mejor capacidad para algo que es sumamente pretencioso, que es gobernarnos. Por tanto, creo que el que haya un contraste y también que se digan sus cosas y que se saquen sus trapitos al sol, nos permite, por supuesto, tener información de cuál puede ser el negro pasado o el presente más negro o el futuro igual no prometedor, y por tanto saber cómo responde frente a estas críticas o frente a estas situaciones. Yo creo que y además me parece que es muy relativo el pensar que solamente aquel que recibe en su contra la propaganda negra es el que sale perdiendo, porque también es muy probable que aquel que emite la campaña negra, dependiendo de cómo la presente, puede salir perdiendo, claro. Y me parece que es en este proceso, al menos yo prefiero que haya este tipo de campañas. O sea, abrir y no cerrar. Para que de esta manera las personas puedan, bajo su libre albedrío, establecer los juicios de credibilidad o de no credibilidad de las personas. Ahora, puede haber, por supuesto, difamaciones, puede haber calumnias, pero creo que esto tendría que ser procesable por los mismos procedimientos que cualquiera de nosotros, si es que la recibe, lo puede hacer. No tenemos por qué dar una vía excepcional a los políticos para evitar esto. Si usted o yo sufrimos una calumnia, podemos demandar en vía civil a aquel y pedir una indemnización por esto. No creo que por qué los políticos tengan otra vía distinta. Entonces creo que además se coloca al IFE en una situación sumamente peculiar, en donde juega las veces de censor y en donde incrementa enormemente la litigiosidad ante el IFE o ante el Tribunal Electoral, paradójicamente sin que los políticos sufran las consecuencias de esas sanciones. Es decir, si el IFE o el Tribunal Electoral confirme una multa, no sale ni un solo peso del bolsillo de los candidatos. Todo es pagado con dinero público. Por tanto, no hay ningún costo que realmente sufran los políticos, y por tanto creo que esto no es bueno para la democracia, porque finalmente los que terminamos pagando las multas somos nosotros. Es decir, el PES, ¿qué dice el PES con relación a las campañas negras? Porque ya el solo término de negra ya no se sabe, como le decía yo, si se trata de crítica política. Le pongo un ejemplo: fulano de tal es un peligro para México, o fulano de tal, donde este señor, donde su partido gobierna, hay crimen organizado. En fin, ¿qué dice el PES para escuchar su propuesta de apertura, doctor? Primero, establece la ventaja de poder establecer medidas que les llama el código cautelares, para, sin necesidad de llegar a la decisión final, retirarlas. Primero bajo el spot. Bajo el spot y después en lo que averiguó, ¿no? Muy bien. Y por tanto hay un anticipo de la posible decisión. Eso puede ser para bien, pero no necesariamente para bien. Es decir, si por ejemplo el IFE retira un spot, deja de transmitirse, y días después o meses después o semanas después
el Tribunal Electoral dice, no, te equivocaste, eso debió haber permanecido. Ya no hay reparación. ¿Cómo reparar el daño? ¿Cómo lo puedes reparar? Sí, claro. No, porque hay una instancia revisora. Entonces, eso por supuesto es un arma de doble filo, depende de a veces de criterios, ¿no? Porque hay una línea a veces sumamente fina. ¿Qué es lo que separa un mensaje que puede estar diciendo una verdad de aquello que no necesariamente lo es? Sobre todo cuando el IFE tiene que tomar la decisión en horas, la marcha en minutos, en donde tiene presiones, por supuesto, en donde los partidos están cabildeando, en donde los consejeros pueden tener también su corazoncito de un lado o de otro, o sus preferencias. Entonces son razones sumamente subjetivas las que van determinando esto, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, ahí está inmiscuida la subjetividad, y por supuesto en la subjetividad también hay en alguna medida es una decisión paternalista, es decir, protejo el honor del político, pero también se supone que protejo al destinatario del mensaje que es el ciudadano, de que no pueda recibir ciertos influjos que pueden dañar la objetividad de su pensamiento, lo cual me parece que es un paternalismo injustificado, ¿no? Como si no confiaran en el juicio del ciudadano, que no es capaz de discernir entre lo que considera que es una mentira o una verdad. Eso es, pero también la propaganda está destinada para eso. Y la propaganda desata pasiones. Y por supuesto, probablemente hay una parte de la población que ya tiene su preferencia y que actúa agresivamente contra una propaganda en contra de su candidato, o se solaza si es que el atacado es el otro candidato. Y por supuesto existe otra franja de la población que no tiene decisión y que puede terminar hastiada de que lo único que ve en la pantalla o en la radio es dimes y diretes entre los candidatos y que no ve propuestas, o bien que puede estar influida en esto. Pero me parece que tiene que dejarse al elector para que él se forme sus juicios con la información que recibe, ¿no? Y por supuesto aquí hay otro actor que, dado el sistema electoral, hay un impedimento para que aquellos que no son los candidatos o los partidos puedan también dar sus puntos de vista, ¿no? Entonces el otro punto, además de la precisión de obligaciones y sanciones, apertura en este tema de sancionar la campaña negra, es decir, de todo lo que se dice de los... y ocupar las reglas que sí tenemos todos los ciudadanos en materia de difamación, etcétera. Por supuesto, yo creo que es una de las cosas que tiene que revisarse, es decir, ¿qué tan eficaz han sido los procedimientos sancionadores para evitar lo que se supone que tienen que evitar? Campañas negras, no pareciera o bien aún cuando se suponga que están hechos para evitar esto, se sigue empleando la campaña negra. La verdad es que yo creo que no han sido suficientemente eficaces, ¿no? Que aquello que buscan evitar se sigue dando, y no sé cuál sea su opinión, igual y tampoco es el momento para que la dé, pero al menos mi opinión es que cuando se establece una prohibición, siempre existen maneras de buscar cuál es la salida. Parece que hay expertos en eso. Por supuesto, y que es mucho más difícil de detectar cuando se está llevando a cabo una salida de la ley que linda, por ejemplo, entre el límite a la libertad de expresión. Exacto. Y lo que puede ser una campaña indebida. No sé, y de esto tenemos muchos ejemplos, no solamente en el pasado, sino en el presente, ¿no? Por ejemplo, el caso de un candidato del PAN que fue entrevistado en el medio tiempo de un partido del Pumas, ¿no? Y que después se dijo, bueno, ¿y qué pasa con este señor? Está teniendo una exposición en pantalla a la mitad de un partido de fútbol y después no es sancionado, ¿no? Entonces, pero sin embargo ya tenemos ahí un tema ahí, ¿cómo bajas algo que en ese momento se está dando, que no es un spot que está... Están encontrando el resquicio de la frontera. Bueno, el short del boxeador, por ejemplo, le quitas el short al señor, lo bajas de la pelea. Claro, pones ahí una cosa que impida si están en ese momento, ¿no? Y entonces son cuestiones mucho más difíciles de controlarlas, ¿no? Es decir, un sistema que tiende a prohibir también tiende a incentivar
o encontrar imaginación, y en eso la verdad es que somos muy creativos, de ver de qué manera se le da la forma. Claro, y no solamente también se da de los políticos, de los candidatos o de los partidos, sino también puede darse una persona que no es militante, no es candidato, pero que tiene la posibilidad de presentarse en pantallas, ¿no? En donde, por supuesto, depende de la invitación, depende de la fama que tenga él, pero que puede pararse frente a una cámara y decir, bueno, mi candidato es fulano, o me parece que esta persona es nociva, es un peligro para México, y por tanto tiene la posibilidad de orientarla, ¿no?